noches a todos. Primero quiero agradecer a la gente que confía en este programa, que confía en nosotros, que confía en la producción, en la de Córdoba y en la de Buenos Aires, por facilitarnos la información que verdaderamente nos están facilitando, obviamente hiperchequeada, fuentes seguras. De hecho, vamos a ir a declarar en otro juicio nuevamente, en un juicio muy importante, y estamos presentando pruebas que son muy importantes, pero que también el mérito es de quien confía en nosotros. La verdad que el periodismo de investigación se basa mucho en esto. Es tanta la vorágine de la información y por conseguir información que nosotros también dependemos de la fuente y mucho, y necesitamos de la confianza de esa fuente para poder chequearlas y obviamente siempre con pruebas. Y esto es lo importante, esto es lo que hemos tratado de mantener en ADN. Algunas veces podemos errar, pero siempre corregimos lo que hacemos. Vamos a mostrarte documentos exclusivos, prepárate para ver algo verdaderamente tremendo, porque no estaba solo Santoro, Daniel Santoro, en el medio de comunicación, no era el único que sabía de las extorsiones. Cada vez va más arriba esto, lamentablemente, lo decimos lamentablemente porque no es que hay una denuncia de extorsión, sino que más bien esa denuncia de extorsión lamentablemente encuentra apoyo muy grande en las publicaciones que se han hecho desde un medio de comunicación. Esto da mucha tristeza porque verdaderamente también esto mella la actividad periodística, no nos hace bien verdaderamente. Muchos nos dicen, no hay que hablar de los periodistas, no hay que hacer periodismo de periodistas, pero cuando el periodismo de periodistas tiene su base, su sustentación en algunos delitos que están casi probados, lamentablemente nosotros lo vamos a hacer. Sí nos da tristeza, sí no nos gusta, sí encontramos resistencia dentro de nuestra producción también, y es lógico que esto suceda, pero nosotros lo vamos a hacer. Te voy a mostrar una nota del diario Clarín porque hay que recordar que Mario Cifuentes tenía una empresa muy grande, petrolera en el sur, de servicios petroleros en el sur, y se terminaron quedando con esa empresa. Fue básicamente en paralelo a lo que le pasó a los dueños de este medio con su empresa justamente. Eran prácticamente enemigos, Cifuentes con los dueños de este grupo de comunicación, pero los dos le hicieron exactamente lo mismo. Y empezaron las extorsiones, y esa extorsión venía supuestamente del periodismo, es lo que se ha denunciado hoy, pero te vamos a mostrar pruebas originales. Mirá lo que titulaba el diario Clarín por Daniel Santoro: el nuevo Lázaro Báez debe 800 millones y lo investigan por lavado de dinero. Se trata de Mario Cifuentes, quien creó la empresa OPS en el 2003 y pasó a ser un proveedor privilegiado de YPF y además de Vialidad Nacional. Proveedores de YPF son la mayoría de las empresas que están en el sur, básicamente esto es así, los servicios petroleros, casi todos están, justamente son proveedores de YPF. Esto es lo que titulaba el señor Daniel Santoro el 6 de abril de 2018, 6 de abril de 2018, acordate esto, 6 de abril de 2018. Y ahora vamos a ver los chats de un intermediario de Cifuentes con el jefe de Daniel Santoro. Hay un intermediario del señor Cifuentes que lo conoce al jefe de Daniel Santoro y 2 días después de la publicación a Ricardo Roa le dice: este es Claudio, la persona que va a ser intermediario entre Cifuentes, quien estaba siendo agredido por Daniel Santoro, y el jefe de Daniel Santoro, jefe de Clarín, de política, editor. Estimado Ricardo, estamos hablando de Ricardo Roa. Tanto tiempo, soy Claudio Codina del restaurante La Raya. Espero que vaya todo bien. Por favor, necesitaría tomar un café con vos lo antes posible. Muchas gracias y fuerte abrazo. Esto ha caído hoy en la justicia. Sigamos, por favor, Jorge, pero esto hoy ya ha recalado en la justicia. Esto ya lo tiene el juez federal de Dolores. El 16 del 4, de nuevo, prueba, porque no le respondía 8 días después, este mismo Claudio. Buen día, Ricardo Roa, editor de Clarín. Espero que te haya ido bien en el viaje. ¿Podremos juntarnos hoy? Abrazo. Ricardo Roa dice: me fue bastante bien, gracias. ¿Querés pasar por el diario? Claudio le dice: dale, ¿a qué hora te parece? Bueno, y queda en el horario. Y entonces, a esa hora lo espera Ricardo Roa. ¿Vamos al próximo paño? En el próximo paño dice, Claudio le dice: buen día, Ricardo. ¿Pudiste ver algo? Abrazo y gracias. No le contesta nada del otro lado. 5 días después, pregunta de nuevo Claudio a Ricardo Roa: buen día, Ricardo. ¿Pudiste ver algo? Bueno, gracias. Se ve que hablaron en la reunión de que lo que estaba diciendo Daniel Santoro no encontraba sustento en la realidad. No era información. Porque no hay información falsa. ¿Hay información o no hay información? Bueno, digamos, no entremos en ese dilema que hay información falsa, noticias falsas. No, no, no. ¿Hay información o no hay información? En este caso, les llevaron pruebas de que no había información en la nota de Santoro. Y vamos al próximo paño, por favor. Ricardo Roa, el jefe de edición de política del diario Clarín, le pone
lo que vas a ver ahora. Claudio, de nuevo, mi amigo está muy caliente, quiere denunciar a Santoro y al diario por extorsión. El corresponsal de Clarín en Bariloche actuó presionado por Santoro. Decirle por favor a Santoro que no avance esa causa porque es una mentira. Y también decirle a Santoro que Marcelo D'Alessio le vendió carne podrida, le quieren robar la empresa Mario. En realidad se la robaron a la empresa Mario. Pero lo importante de todo esto es que le dice, ya habla de D'Alessio, antes de que surgiera absolutamente todo. Sigamos con los paños, por favor, Jorge. Esto está en manos de la justicia a partir de hoy. ¿Cómo le responde? Fíjate lo que dice en los mensajes inéditos entre D'Alessio y Santoro. Dice, Roa es mi nuevo amigo, dijo Santoro. D'Alessio Santoro le dijo, Roa es mi nuevo amigo. El escándalo destapado por el espía legal, Marcelo D'Alessio, escala posiciones, ya quedó a la vista la relación de D'Alessio con Santoro y tiene los avales de su jefe en la empresa. Esto es porque Roa, después de haber recibido los mensajes de este Claudio por parte de Cifuentes, escribió un artículo muy duro en contra justamente de Cifuentes. Es decir, que actuaba con Santoro. Lamentablemente, en el próximo paño podemos verlo, Jorge. Mirá lo que escribió Roa. Netflix no podría ser tan bien. El kirchnerismo montó una operación sobre la extorsión del abogado trucho a un empresario. ¿Te das cuenta? O sea, la persona que había recibido, el intermediario de Cifuentes, que había recibido las pruebas, que sabía que estaba mintiendo, que le decían que lo estaban extorsionando, lo que hizo el jefe máximo de Clarín de Política es publicar una información falsa. Vamos con el próximo paño. En el próximo paño le dice Ricardo Roa, querido Ricardo, hola Claudio, quisiera recordarte que Santoro es un editor de larga experiencia en temas judiciales, autor de más de 10 libros, con relaciones, uno de ellos lo escribió con D'Alessio, hay que decirlo, con relaciones de años con muchos jueces y fiscales, sí, sobre todo con Stornelli, y ganador de premios importantes por investigaciones sobre la corrupción. Mi tarea es organizar y hacer el mejor periodismo, dice. Querido Ricardo, te juro que todo esto es una operación y por eso te pido la posibilidad de juntarnos y que conozcas toda la verdad. Sigamos con los paños. Procesan a Daniel Santoro por coacción y extorsión. Este es el resultado. Este es el resultado que tiene que explicar el número 1 de política de Clarín. No está solo Daniel Santoro, lamentablemente. Todos conocían quién era D'Alessio. Un extorsionado ya se lo estaba diciendo y esto está en la justicia. Esto no termina más. Y hablando de corrupción, ¿qué pasó en el Plan Belgrano? Te mostramos cómo terminó el Plan Belgrano. Vamos. En este programa te mostramos una investigación exclusiva que después de esa investigación imputaron a José Cano. Recordad que lo que habían hecho desde el Plan Belgrano era activar supuestamente un plan coreano. Es decir, iba la gente del Plan Belgrano a Corea y supuestamente iban a traer equipamiento para los jubilados. Y en realidad esto nunca sucedió y aparentemente la Embajada de Corea le envió una carta al titular del PAMI en Argentina. Le dijo, che, acá vinieron una embajada del Plan Belgrano, se fueron todos y nos llevaron plata. Bueno, esa investigación es de ADN y te mostramos cómo Clarín afirmaba justamente esto, porque después de nuestra investigación, por favor Jorge, Clarín publicaba que habían imputado a José Cano por negociados con Corea del Sur. No solamente Cano, sino también estaba Alberto Darnay, que era la persona que había ido, y Barreñada, que era del gremio del PAMI. La foto, por favor Jorge, para que veas quiénes fueron los que fueron a Corea. Bueno, ahí está Marcos Peña, Cano y Darnay. El que fue Darnay en nombre de Cano y de Marcos Peña. Y en la próxima foto vas a ver ya en Corea a Darnay con el titular de los empleados del PAMI, Barreñada, con la señora coreana, a quien supuestamente estafaron y la coreana había mandado un mensaje a la Argentina de que la habían estafado. Bueno, terminaron fuera del PAMI, suspendidos del PAMI en realidad, pero Darnay volvió a Tucumán. Después del plan coreano volvió a Tucumán. Y lo fuimos a buscar. ¿Y todo esto a colación de qué? A que después de lo que vas a ver ahora, hay una persona que era titular del PAMI en Tucumán y que trabajó para estos muchachos y vas a ver lo que hicieron con esta señora antes de irse. Se ve que no le da la cara para atravesar una nueva gestión y entonces vas a ver qué hicieron con esta directora del PAMI. Por eso quiero que recordemos, Darnay, acordate, se fue a Corea con el plan Belgrano, lo dejó imputado acá, no lo dejó imputado a Barreñada y lo agarrábamos justamente en el PAMI Tucumán y ya te muestro qué pasó con la directora del PAMI Tucumán que trabajaba para estos muchachos. Dale. ¿Cómo anda, Alberto? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien?
¿Tú estás imputado por el plan coreano? No. Y la única prueba que existe es tus investigaciones periodísticas no existen. ¿Y fue a Corea? Sí, señor. ¿Y para qué fueron? Yo fui invitado por un amigo mío, ¿Quién me invitó? la Asociación Coreana Argentina. Asociación Coreana Argentina. ¿Quién es el representante en Argentina? Omar le decimos nosotros en castellano. Ajá. Se llama Kim. ¿Quién? Hola. Hola, sí, ¿Asociación Coreana? Soy subsecretario de la asociación. ¿Puede ser que ahí en la asociación haya un señor Kim u Omar? No, la verdad que no. ¿Lo conocen este señor Alberto Darnay? No, ¿De la Tucumán? verdad que no lo conozco. Nada que ver. ¿Y con quién fue para allá? Fuimos dos amigos coreanos y tres amigos argentinos. No sabemos cuál es el coreano Omar en esta foto, pero sí sabemos que Darnay aparece en un acto protocolar junto a una señora que le entrega una distinción, en condición de que nadie lo sabe. ¿Fue a Corea? Una invitación. Una invitación, pero ¿para qué? Invitación a conocer Corea. Bueno, ¿ustedes hacen contactos comerciales allí con Corea, viajes a Corea por temas comerciales? No, nosotros no. ¿Por qué decía usted que no pertenecía al plan Belgrano en aquel momento? Porque nunca pertenecí al plan Belgrano. Nunca fui funcionario del plan Belgrano. ¿Ah, no? No. Y salía con Cano y le daban una estatuilla a los coreanos que decía que era el coordinador del plan Belgrano usted. No, ¿Se acuerdan? yo no fui coordinador del plan Belgrano nunca. Cano no lo conoce, ¿verdad? ¿No? No lo conozco. No lo conozco. ¿No hubo ningún reclamo de la embajada de Corea a la Argentina? No hubo ninguno. Ninguno. ¿Seguro? Ni de la embajada ni que consta en la causa. ¿Y por qué dice Regazzoni eso? Regazzoni En un no dice escrito. eso. Ah. Regazzoni no dice eso. Yo, sinceramente, por ahí no puedo entender a la gente que dice que estos no robaron. Sinceramente. Han puesto digamos, el eje mediático en que estos muchachos no robaron. Se dedicaron hasta en estos curros, pero iban como encargados del plan Belgrano, empleados del PAMI, a Corea. De Corea mandaban cartas y decían, maestro, me han sacado dólares a lo loco y no me han mandado los productos. ¿Qué producto le van a mandar? El coreano Omar, ¿quién es? Kim. Y eso avalaba a Marcos Peña. Y entonces en el PAMI Tucumán, y espera, porque esto es tremendo, esto es tremendo, esto se va fuera de todos los cánones absolutamente, Pusieron una titular del PAMI en Tucumán a estos muchachos para hacer otras cosas que seguramente ya no van a entrar miles de resoluciones de esta mujer haciendo barbaridades este año, el año pasado. La mujer se llama Graciela Lencinas y fuimos a preguntar por ella y ya te muestro qué hizo, dale. De Tucumán, la banda que fue en aquel momento a Corea para hacer el plan Corea dentro del plan Belgrano se constituyó acá en el PAMI. Hola, ¿cómo anda? Buenos días. ¿Todo bien? Señor, ¿Darnay viene? Sí, marca las 7.10, 7.05. ¿Barreñada? Y es para los 10 lunes. Calma, ¿todavía tiene injerencia en el PAMI o no? No les debería decir. Y la directora actual es... Licenciada Graciela Lencinas, que es además empleada de hace 30 años acá en el instituto. Muy amiga de Barreñada, ¿es? Es empleada del instituto. Una empleada de un instituto nacional, ¿qué tiene que hacer? Se jubila y se tiene que ir, supuestamente, si tiene edad de jubilarse. Y si no, debe continuar en actividad. El Estatuto del Empleado Público dice que los empleados públicos, justamente, salvo con justa causa, pueden ser echados, pero nunca indemnizados. Vamos, por favor. Mirá cómo le pagan el trabajo a esta señora. Liquidación de haberes. Correspondiente al periodo de Graciela Susana Lencina, profesional, director de la UGL. Le indemnizaron, ponelo a pleno, Jorge, sacate exactamente, 4.050.000 pesos. Esta señora
seguramente se va a jubilar del PAMI, debe tener los años de actividad. Yo creo que esto es ilegal, ¿eh? Creo que es más ilegal que el viaje que hicieron a Corea, muchachos. Pero se animan a hacerlo. O sea, no solamente hablan del coreano Omar, de Kim y todas las pelotudeces que dijo en cámara este señor, que manejó mucho, ¿no? Estuvieron en el Plan Belgrano. Recordé que el Plan Belgrano era el eje de Mauricio Macri. No solamente se animaron a eso, sino que se animaron a indemnizar a una mujer que formaba parte del grupo, que es empleada de PAMI, que debería esperar o jubilarse, repito, o sacarse una licencia. No. Como cambia en la gestión, la señora no le da la cara y se hace indemnizar con 4 millones de pesos. ¿Con guita de quién? ¿Con plata de quién? ¿De quién es el PAMI? ¿De quién es el PAMI? ¿De Regazzoni o es de los abuelos? En Tucumán la situación es tremenda. ¿Sabés la cantidad de bolsones que le dan a los abuelos tucumanos porque hay hambre por parte de los abuelos? Bolsones de morfi, de comida. 4 millones de pesos se lleva esta señora, no sabemos bien por qué, no sabe nadie por qué, pero estaría bueno que en Tucumán alguien reaccione, y si son los abuelos también, por más que seamos de la tercera edad, hay que seguir reclamando, muchachos. Esto no puede pasar. 4 palos le dan a esta mujer por haber hecho ¿qué trabajo? ¿Qué es lo que le están pagando? ¿Sabes qué es lo más problemático de esto? Que está pasando en distintas áreas del Estado, y es lo que ha encontrado Miguel, ¿sabes dónde? ¿Escuchaste alguna vez de corrupción en vialidad? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, lo están imitando y justo en el lugar que es el emblema de la lucha contra la corrupción, donde estaba Iguacel, que hizo la gran investigación contra Lázaro Báez. Vamos a contar el caso de Carolina Silvia Rodríguez, un caso muy particular que es una empleada que pasa a ser de la planta política. Sí. A partir de este momento, mira, ahí tenemos Javier Alfredo Iguacel, la nombra, la designa licenciada Silvia Carolina Rodríguez. Es coordinadora general de recursos humanos, así la nombra. Directamente. Cuando va una político. persona de la política, supuestamente es un contratado, digamos, ¿no? Es un contratado político como tantos que lo que ocurre, y le está pasando a muchos en este momento, que se quedan sin laburo. Landívar no. Landívar no se quedó sin laburo, pero esta... En el caso del no hay algunas excepciones, hay excepciones como el de Landívar. Este caso es un caso muy complejo porque, como vos decías en lo anterior, dejan los dedos marcados. Claro. Dejan todo absolutamente Vamos registrado. con la carta de documento. La carta de documento acá se la despide, cosa que también es irregular. Te vamos a mostrar que es irregular que del Estado una persona que presta servicio con un dirigente político, como decía Landívar cuando era periodista, se tiene que ir. Y nadie tiene que indemnizar nada. O sea, o tenés justa causa o te vas con el dirigente político que te puso. Entonces, Vialidad le manda una carta de documento, Miguel. Claro, y fíjate quién la despide. La despide Diego Tomás Ribeira, Sí. que es su segundo subgerente de administración de personal. Oh, claro, o sea, el empleado de ella... El empleado de ella o el segundo de ella la termina despidiendo, Sí. la echa, para que después pueda tener un beneficio económico que no tiene casi nadie. Ni el gabinete de Macri, nadie tiene porque no No hay corresponde. forma que funcione un programa de Capusotto si pasan estas pelotudeces en Argentina. No hay manera, porque si te querés cagar de risa, ves ADN. Entonces estás viendo que el empleado de la señora le manda la carta de documento para que se flete. Contáselo a alguien afuera, dale. Dame el próximo, Jorge, por favor. En el próximo vas a ver la liquidación de haberes que le hicieron por haberla echado. Claro, esto tiene un rédito, ¿no? Y ya está directamente, agosto de 2019, 1.333.000, casi 1.400.000 pesos, Claro. directamente liquidado en su cuenta por la maniobra que logró con su subgerente de recursos humanos. ¿Para cuándo lo nombraron? 2017. La nombraron en O 2017. sea, en un año y medio le pagaron una indemnización de 1.300.000 pesos. Es bárbaro, es increíble. Ahora vamos a recostarnos sobre un medio muy importante, obviamente, muy creíble como La Nación, para que después no digan que vamos a buscar medios que son opositores. La Corte Suprema de Justicia reconoció que los empleados públicos tienen derecho a la estabilidad propia del empleo, por lo cual no pueden ser despedidos sin justa causa, ni siquiera mediante el pago de una indemnización. La única posibilidad que tiene el Estado de despedir a uno de sus empleados es luego de sustanciarlo en sumario administrativo y demostrar que es justa causa de despido. Los empleados públicos que solo pueden ser despedidos si hay justa causa. No puede haber indemnización. Es irregular, es ilegal. Muchachos, esto está pasando y mucho, ¿eh? Esto está pasando mucho. ¿Vamos a hablar de justicia? Dale, vamos.
Bueno, buenas noches, Mónica Cuñarro. Hay que levantar la silla, Mónica. La vamos a saludar, pero vamos a levantar un poco la silla porque se le hemos dejado media baja a Mónica. Y vamos a empezar a hablar justamente de lo que pasa en la justicia. ¿Cómo anda, Nora? Buenas noches. Buenas ¿Todo bien? noches. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Estar con vos. Gracias, muchas gracias con por todos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, Tomás. La tuya también está baja, vamos a tener que ir levantando la silla. No, la corbata está bien. La corbata está bien, ¿no? La corbata está muy bien. Hoy la corbata está bien. Mirá que tengo a veces críticas por la corbata, ¿eh? Sí, me han tildado de corbata polémica. Que es Kraus, ¿no? Kraus siempre en Twitter se le ríe de las corbatas. Exacto. Bueno, Ariel Sack te va a prestar la suya. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Qué dice? Lo hago para que pase desapercibido. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a repasar, antes de hacer un análisis de lo que nos está pasando en Argentina, o lo que nos pasó. Trajimos a la fiscal, trajimos invitada a fiscal Mónica Cuñarro, que es una de las que más sabe del tema, más claridad tiene. Queríamos hablar un poco de AFI, lo que ha pasado en la justicia, de lo que va a pasar. Ha sido realmente tremendo. La Argentina, la base de la pirámide del poder ha sido corrompida y la verdad que ha actuado de una manera vergonzosa y hay que ver cómo empezamos a sanear esa base y si estamos dispuestos a hacerlo absolutamente todos. Te vamos a mostrar cómo se orquestó la operación en la que ayer, o antes de ayer en realidad, ayer Lázaro Báez, ¿no?, declaró de cómo fue. Y se dieron todos los puntos que dimos en ADN, ¿no, Ariel? Exactamente. Ayer ante el Tribunal Oral Federal número 4, que es el que tiene la denuncia, la investigación por lavado de dinero, sí. Ahí fue que Lázaro Báez rompió el silencio después de muchísimo tiempo, habló y relató exactamente todo lo que vos habías contado antes acá. Lo que contamos acá, en ADN, en la producción de ADN, hemos laburado muchísimo y te hemos mostrado mucho más de los documentos que ahora vas a ver, pero vamos a entrar en contexto. Esto es sumamente grave y queremos hacer un análisis. Dale. ¿Qué le dice Sidras al asesor de Báez? El 5 de julio le dice: los hijos de Lázaro Báez no contestarán preguntas del juez. Le manda Sidras al asesor de Báez. Le manda los artículos de Clarín Sidras, un hombre de inteligencia. ¿Por qué? Igual te mando lo que declare Martín Báez, Leandro y Melina. Si el hombre de la CIDE le manda al asesor de Báez un artículo que hicieron publicar ellos en el diario Clarín y le dice al asesor de Báez, un hombre de la CIDE, escuchá, director de la CIDE, le dice: yo después te mando las declaraciones de los 3 hijos de Báez. Empecemos a mostrar las pruebas de esa reunión, una reunión tremenda. 10 de mayo de 2016. Buen día, se comunicaron conmigo y me indicaron que a las 3 horas me indican el lugar. Escuchá ese mensaje, ¿no? ¿Cómo se tienen que manejar con estos espías inmundos, asquerosos, mafiosos, tremendos? Se comunicaron conmigo, me indicaron a las 13 horas y me indican el lugar. No le habían dicho ni el lugar. Mafia pura. Hola, ¿podría decir por qué zona están los chicos? Los chicos se refería a Martín Báez y a Leandro Báez. Por Belgrano, le dice. La dirección es esta. Córdoba 991, piso 2A, doctora Malvin Claudia, ¿ok? ¿Quién nos recibe acá, en este estudio? Acá me recibe la secretaria de la doctora, Santiago Viola, y bueno, después se suma a la reunión otro señor de traje, el señor Miragaya. ¿Cómo se presenta Eduardo Miragaya? Se presenta como la persona que iba a estar encargado de celebrar el acuerdo. O sea, el encargado de celebrar el acuerdo era Eduardo Miragaya. Sí. ¿En el estudio de Balvin? Sí. O sea, en esa reunión estaba Santiago Viola, Eduardo Miragaya, usted y Martín Báez. Sí. ¿Quieres saber dónde trabaja hoy Miragaya? Eduardo Miragaya, ese tipo de la AFI, mira dónde trabaja. Un fiscal que estaba en la AFI y consiguió refugio por su amistad con Servini de Cubría. Se trata de Eduardo Miragaya. Se sumó a la AFI de la mano de Magdalena y fue nombrado como director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI. Está con Servini de Cubría. ¿En esto confías? En un tipo que vino de hacer lo que acabas de ver y lo que vas a ver. La presión era demasiada. Imagínense que la doctora Balvin nunca quedó registrada el ingreso al servicio penitenciario. ¿Cuál era el objetivo de estos muchachos de la CIDE? Que él se arrepienta, o sea, yo creo que el objetivo fundamental era que él declare en contra de Cristina. Era una situación muy grave y muy compleja. Es reenviado por Sidras, que se lo manda Miragaya a el asesor de Báez. Escucha esto. Lázaro tiene que decir que sabe que direccionaron la investigación y que él tiene información para aportar. Que no juegue al abogado, que hable de su vida por culpa de Cristina, está así, que ella lo mandaba a hacer todo eso que era un empleado. Que no se meta con la causa técnicamente. El director de la AFI le dice al asesor de Lázaro Báez: sabe que la señora mandó a direccionar la investigación. B, el juez hizo lo que ella pidió, por tanto su vida está en riesgo, dependiente de un juez
que habla con su enemigo. C, él tiene pruebas concretas para aportar a la investigación, pero teme por él y por su familia. D, le dice el muchacho de la CIDE a Báez, si tuviera un juez imparcial, aporta lo que tiene. Esto le mandaba un director de la AFI al asesor de Báez. Me pasan este lineamiento para poder actuar en conjunto. ¿Quién le pasa el lineamiento al director de la AFI? Para que Báez mienta y direccione la causa por Cristina. Lo está diciendo él, ¿eh? Fiscal, ¿qué tiene para decir de todo esto que ha pasado? ¿Qué va a pasar con la justicia? No, a ver, yo estaba mirando el informe, no lo había visto antes. Si uno tuviese que hacer un resumen de lo que han sido estos 4 años del área en el que yo me desempeño hace más de 30, creo que quien mejor lo expresó es el informe lapidario contra el Poder Ejecutivo, mejor dicho, el informe girado al Poder Ejecutivo por parte del relator Sayán, en el que se pueden decir algunas cuestiones. Entra de alguna manera parte de este informe. Un plan sistemático, es sobre lo que el gobierno tiene que contestar, se le corrió vista por 60 días, para perseguir a jueces y fiscales, o sea, magistrados, que no dictaminaban o no resolvían como el Poder Ejecutivo quería. O sea, perseguía a magistrados para perseguir a dirigentes políticos. Si esos magistrados no perseguían a dirigentes políticos, eran perseguidos ellos, digamos. Sí, el informe no es demasiado extenso, es largo, es concreto, está fundado en pruebas, tiene que contestarlo este gobierno antes de irse, o lo contestará el gobierno que entra a partir del 10 de diciembre. Una de las cuestiones que ahí se destacan es, por ejemplo, la persecución al doctor Ramos Padilla. ¿Por qué? Bueno, por la causa de Dolores. ¿Y qué es lo que la causa de Dolores exhibió? Un sistema estatal o paraestatal de armado de causas, armado de pruebas, espionaje ilegal, ningún tipo de control judicial, desde parte del Estado y desde parte de la AFI, digamos que se llama tercerizada, es decir, gente autónoma, es decir, no sabemos hoy cuántos dalecios como los que encontró el doctor Alejo Ramos Padilla están dando vuelta fuera de la estructura de la AFI. Mientras haya fondos reservados, va a haber plata para el periodismo, va a haber plata para la gente. Eso, va a haber de alguna manera es un tema, sí, el tema de la publicidad de los fondos presupuestarios es una cuestión. Cuando yo tengo que encargarle... Guita, Mónica, no, digo, cuando tengo que encargar en mi labor cotidiana alguna tarea de inteligencia, no ponemos durante esos 3 días lo que se hace justamente para que no se sepa. Sí, Por eso digo, las dos cosas van bien. El informe además relata que se nombraron 2 jueces de la Corte por decreto, que esto se tuvo que revertir. Luego se señala que una banca que correspondía a una fuerza opositora fue ocupada por el doctor Tonelli, que fue ocupada con el objetivo de obtener, y a través de la comisión de remoción y de acusación de los jueces, juntar algunos casos de determinados magistrados. El fuero laboral, al que el presidente calificó de mafioso, el doctor Arias Giver, el doctor Rafael Diegui, la doctora Medina, porque llamaron a paritarias con las bancarias, la doctora Martina Forns, porque no les agradó lo que resolvió con respecto al tema de tarifas. ¿A usted le persiguieron? ¿A quién? ¿A usted? No, a mí no. ¿No le apretaron nunca? No, a mí la verdad no. Ni a través de los medios, ni nada, nunca le pidieron nada. No, le diría que al contrario, que he dicho durante estos 4 años, he sido la cara visible de mucha gente perseguida, el doctor Delgado, el doctor Rodríguez, el doctor Gabriel de Bedia, el doctor Sony por imputar en la causa del correo, hablar del tema de la doctora Boquín, digo, para analizar parte de lo que ha sido la persecución. Sí. Yo creo que no se atrevieron a decirme nada, porque me conocen, porque también... ¿Qué quiere decir me conocen? Bueno, que me conocen quiere decir que
parte de muchas de las cuestiones también la justicia las tiene que revisar. Acá también hubo magistrados dóciles, débiles, que se prestaron a un traslado a lugares que no correspondían, claro, que lo señala el relator con respecto justamente al juzgado electoral de La Plata. Usted quiere decir que no lo pueden carpetear, que no le pueden tirar información sobre la mesa. ¿A eso se refiere? Y que tampoco soy dócil, ni de este gobierno, ni digamos de cualquier otro gobierno. Por eso digo, para señalar que la justicia hoy, esto es un ejemplo además tremendo. Ustedes hablan del doctor Miragaya y, no sé, por este programa lo está viendo el doctor Casal, creo que es fiscal y que está en la Procuración General. Claro. Uno se pregunta por eso, justamente le iba a preguntar por eso, perdón. Miragaya trabajaba en el Ministerio Público Fiscal, pide licencia durante los 4 años de la gestión Gil Carbó, sí. Durante todo ese tiempo no trabaja. Mágicamente, cuando está por cambiar el gobierno, avisa que ya se recuperó del problema que lo quejaba, pero que va a ir a trabajar a la AFI. Entonces, se comunican desde la AFI para decir, bueno, ya se trasladó. O sea, pasa de fiscal a espía, digamos. Pasa de fiscal en licencia, un hombre que estaba diciendo que tenía problemas psiquiátricos y por lo cual no podía asistir a sus funciones cotidianas, y aparece trabajando en la AFI. Y luego la AFI también se lo saca de encima porque evidentemente trabajaba con mucha desprolijidad. Y no es que queda desempleado, vuelve al Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo impacta eso en el seno de la justicia? Digo, Mal. Si ustedes, por eso digo que mejor que el informe de Naciones Unidas, yo no lo podría decir. Ustedes ven que la lista, que no es completa, de gente perseguida por hacer las cosas como corresponden, que he nombrado a varios y me estoy olvidando de otros, siempre fueron magistrados independientes por el contenido de su sentencia, o fiscales independientes o que no han sido dóciles. ¿Y cómo impacta con nosotros? Impacta muy mal. Usted tiene que pensar que realmente tener a una agencia de inteligencia que con las críticas y para la gente que sabe del tema, digamos, yo no soy una especialista en eso, ¿qué hacen causas criminales? Es decir, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de muchos integrantes del Ministerio Público Fiscal y también de jueces. En general los perseguidos son todos del mismo lado, que es la lista celeste de la Asociación de Magistrados de la Justicia de la Nación. Es una lista minoritaria y de justicia legítima también. Bien. Pero también hubo otras asociaciones, como otros grupos de lista de la Asociación de Magistrados de la FUM, que sacaban comunicados a favor de todo esto. Entonces digo, uno llega a esta situación de no tener agenda propia, que no se puede investigar el narcotráfico porque la única agenda que se sigue es la que marca la DEA. La DEA marca qué es lo que se investiga. Eso es increíble. No, a mí no me parece una vergüenza. Bueno. La DEA tiene sus intereses, que me parecen bien, me parecen fantásticos, pero me parece que los intereses que tiene la República Argentina propios deberían ser su propia agenda. Entonces, como cierra todo esto, yo diría que el tema del hambre, lo vi a Daniel Arroyo. Sí, está el futuro ministro de Desarrollo esperando, a quien, digamos, por quien tengo un gran aprecio personal. Es muy importante porque es un tema humanitario y de dignidad, pero realmente la tarea que hay que hacer en el tema de la justicia no son parches como la prisión preventiva, sino que sistema acusatorio, que algunos jueces o Comodoro Pi no controlen todo el poder, que a mí me hace pensar que la política le tiene miedo a Comodoro Pi cuando fue la política la que armó Comodoro Pi, y una reforma de organización judicial acercando a la gente a la justicia. Mónica, muchísimas gracias. ¿Se puede desarticular el sistema esa trama, por el solo hecho de que sale el gobierno que la fogoneó? ¿En la justicia se va a desarticular un poco naturalmente por la salida del gobierno que la fogoneó, o hay que hacer un trabajo muy concreto ahí? No, todo es discutible. El trabajo tiene que ser concreto y con objetivos claros. Reforma de ley de organización judicial, todo es discutible. Sistema acusatorio, digamos, que significa dotar de dinero y de recursos, hay emergencia judicial en el día. Reformar la AFI. Bueno, a ver, acá hay una persona que, un proyecto con el que nosotros ya veníamos trabajando hace tiempo como idea en la década del 90, que tenía que ver con la reforma de la justicia federal, que es el doctor Vélez, llevó ese proyecto adelante y terminó exiliado. Había muchas cosas que yo en lo personal no compartía con el doctor Vélez. Cuando pasaron los años de ese proyecto dije, ¿cuánta razón tuvo? Si hoy tiene algún lugar en el nuevo gobierno y tiene que ver con la estructura del Estado, creo que es una persona por demás indicada como para hacer un diseño
que no es demagógico, no es electoralista, no se termina con un gobierno y la verdad es que no junta votos, porque es la justicia. Mónica, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hablar de hambre. Viene, justamente va a estar Norita Cortiñas, va a hablar Daniel Arroyo, el futuro ministro de Desarrollo Social, el único ministro confirmado por Alberto Fernández. Vamos a hablar de hambre. Dale. Una convocatoria a todos, al sector privado, a las universidades, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, armar un consejo que va a depender directamente del presidente de la Nación y va a ser un observatorio de seguimiento de la situación nutricional en Argentina y le va a hacer 2 informes por año al presidente. En la última etapa, con algunos sectores de la iglesia inventaron el hambre. Y los muchachos juegan, ellos juegan. No les alcanzaba la pobreza que inventaron el hambre. Todas las mañanas me despierto con hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. La gente que tiene hambre, vos la notás cuando pide la bandeja y no tarda más de 3 minutos en vaciarla y te pide otra porción, ¿no? Y te pregunta tímidamente, ¿puedo comer otra? A lo mejor está lleno con esa porción, pero como mañana no come, necesita alimentarse más. Y los muchachos juegan, ellos juegan. No les alcanzaba la pobreza que inventaron el hambre. La ONU ha dicho que 5 millones de argentinos pasan una situación de hambre. Tiene que ver con el periodo 2016-2018. Se duplicó la cantidad de personas que tienen hambre. Todos tienen lugar en esta mesa. Todos. Porque no es una pelea de Alberto Fernández. Es una pelea que como sociedad debemos dar. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy orgulloso con este proyecto y esta búsqueda, esta epopeya para terminar con el hambre en la Argentina. Hablan de hambre sentados en un coqueto barrio en Puerto Madero. En el barrio más caro de la Argentina y uno de los más caros, diría, de algunos lugares del mundo, Puerto Madero. No se queden en la miserabilidad de estar observando detalles, si los que estamos en esto tenemos o no tenemos, tenemos diferentes tipos de autos. Varios de los que estaban ahí llegaron en autos importados. Yo vi entrar un Porsche. Me imagino que deben haber dejado el Porsche para los pobres, ¿no? Para terminar con el hambre, me imagino. ¿Esta es la forma? ¿Llegando en camionetas de alta gama a un departamento de Puerto Madero? ¿Esta es la forma de empezar a luchar contra el hambre? Llegar a hablar sobre el tema del hambre de esa manera, mamita, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno podría pensar, che, se entregan los Martín Fierro, ¿viste? Está la fiesta de los Martín Fierro, están llegando. Nadie fue convocado para disfrazarse de pobre, a reivindicar a aquellos que menos tienen y poder hacer una Argentina muchísimo más justa y mucho más igualitaria. La mesa contra el hambre es un inicio de empezar a desarmar la grieta, esa amplitud del frente de todos, es una ventaja. Ahí cuando se entran en esos ejes, ¿no? Cómo se instalan esas cosas muy tremendas, ¿no? De decir, bueno, si el que es rico no puede ayudar al pobre, cuando obviamente se va Macri, ¿no? Feynman nunca se preguntó si Macri tenía o no tenía plata, ¿no? Digo, parece que empiezan críticas que son obviamente desacomodadas a cómo venían, digamos, ¿no? Pero bueno, Nora, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tiene para decir del hambre? Esto cuando te hablan de hambre, ¿hay que padecer hambre para solucionar el hambre? Yo sabés que cuando se habla de hambre veo Fondo Monetario Internacional. Sí. Y ahí está la madre de todos los problemas de hambre en nuestro país. Si seguimos, si siguiéramos cercanos al Fondo Monetario, el hambre no se va a terminar. Entonces esperamos que no se pague ninguna deuda que contrajo este gobierno, que se va, empecemos de cero y hagamos nosotros el proyecto para terminar con el hambre sin el fondo. Bueno, de eso quería hablar. Justamente el fondo contestó esto, Daniel, ¿no? Dijo, hay que limitarse al presupuesto que hay.
que no hay que salirse del presupuesto. ¿Están dispuestos a salirse del presupuesto, no seguir la receta del fondo para solucionar esto? Esa es la primera pregunta. Y después, ¿cuánta gente con hambre hay realmente en Argentina? Nosotros tenemos, arranco por la segunda, y voy. Dale. Hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina. Sí. Porque están en comedores, en merenderos de iglesias, de organizaciones sociales o del Estado. De eso, el 20% son madres que tienen chicos menores de 6 años. La UCA hace un informe y habla de inseguridad alimentaria severa. Hambre es saltearse comida sistemáticamente. Sí. El 14% de los niños tiene inseguridad alimentaria severa. Estamos ante un problema ¿Que grave. son aproximadamente cuántos pibes eran? No, nosotros tenemos en total, entre toda la población, casi el 10% de la población. Estamos hablando casi de 4 millones de personas, un poquito más, con dificultades alimentarias severas. ¿Qué quiere decir Porque hambre? los pibes que van a los comedores también, estuvimos No, en Corrientes, en Chaco, y vemos la situación de los comedores que también son precarios y bueno, comen siempre lo mismo los pibes, ¿no? Venían comiendo fideos, harina, arroz, ahora es torta frita. Venían, se empeoró, los últimos 60 días empeoró mucho esto, porque se cayeron los ingresos de la familia, el gasista, el plomero, el que cose ropa en la casa, se le cayó el ingreso, Sí. no hay changa, y siguen subiendo los alimentos todo el tiempo, por eso hay más gente en los comedores. Nosotros creemos, nadie tiene un dato preciso, de que hay un 20% más de gente en los comedores hoy. Está Claro. muy complicada la cosa. Hay hambre y hay malnutrición. Hay hambre que es irse a dormir con la panza vacía, y hay malnutrición, fideo, harina, arroz, tortas fritas, todo el tiempo. ¿Te Eso dijo es lo que está Alberto pasando. que lo que habló con el fondo? ¿Realmente el fondo entendió esta situación o no? Alberto claramente entiende la situación. Lo primero que hizo Alberto fue convocar en el medio de la campaña, en octubre, nosotros debatíamos si correspondía o no, planteó en la Facultad de Agronomía Argentina contra el hambre. Hicimos ya una primera reunión. En esta reunión de la que estaban hablando antes, vino los que producen alimentos, las entidades del campo, los supermercados, los que trabajan la tierra, las universidades, los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, las iglesias. La verdad que hay una conciencia muy clara. Todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos. ¿Qué es resolver el problema del hambre de Argentina? Todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos y tenemos que arrancar muy fuerte con las madres que tienen chicos menores de 6 años. ¿Qué te cuentan, Nora? ¿Qué te cuenta la gente, digamos? ¿Cuál es el derecho humano hoy que se está sufriendo en Argentina? Bueno, hay muchos derechos humanos que se violan y que están aumentando la desesperación, la impaciencia de Bueno, la gente. el hambre El hambre es eso, lo ¿no? principal. Y un país que es el país del pan, que haya hambre nos avergüenza. Yo creo, insisto, que no hay que pagar al fondo ningún documento firmado por este gobierno que nos enterró totalmente por años y años. Hay que empezar de nuevo y de esa manera no comprometerse con esta institución que da dinero porque no le importa si pagamos o no, porque ellos se llevan los intereses y la deuda, si crece, no les interesa porque algún día nos ponen una bolsa y los llevan con todo. Entonces el fondo es lo más frío, indiferente, para seguir conversando con ellos. Bueno, la política que implementó Mauricio Macri impactó en el pan, lo que estás diciendo, porque claro, la bolsa de harina se dolarizó, está dolarizada, son commodities. Sí. Y entonces cuando vos le das vía libre al dólar, esto es lo que hay que entender, digamos. Nadie pone un cepo porque quiere. De hecho, Macri lo sabe y lo sabía. Sacó el cepo para hacer negocio, para que sus amigos hicieran negocios y para que pasara lo que pasó, se acomodara todo para las clases dominantes, digamos. Pero básicamente el pan subió por lo que decís vos, digamos. En el país del pan tenés un commodity que está dolarizado y antes la persona humilde comía pan con té, pan con mate cocido y hoy ni siquiera eso es posible, no es factible, digamos, ¿no? Es increíble. Y además, mientras pagamos los intereses al Fondo Monetario Internacional, no le pagamos los sueldos a los docentes de Chubut y de otras provincias, porque los gobernadores se endeudan y también, pagando los intereses, dejan de pagar a los trabajadores. Mientras pase eso, esto sigue con esta desesperación de la gente. ¿Qué plazo ves que se puede empezar a cubrir la situación del hambre? ¿Qué plazo real estás viendo, Daniel? Nosotros tenemos 3 etapas. Primero, fin de año. Sí. Es un momento complicado, difícil. Fue un año muy duro y muy malo para la mayor parte de las familias en Argentina. El fin de año siempre es complicado porque todo el mundo hace balances, ve, no tiene para su casa, con lo cual tenemos que ayudar todos en un gran esquema de apoyar a fin de año con asistencia alimentaria
de varios tipos. Sí. Eso es lo primero. Después, a partir de marzo, arrancamos con la tarjeta de alimentos, que es una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, que tiene dos objetivos. Uno es que puedan comprar los alimentos de la canasta básica, los 13 rubros de la canasta básica. Lo segundo es, además de mejorar la alimentación, además de bajar el precio de la canasta básica, de que se devuelva el IVA a ese sector, también lo segundo es que se hace una política nutricional. Una familia compra y sale lo que compra, y entonces hay un nutricionista que le dice, anda por acá, fíjate, ojo, anda por más lácteos o Daniel, más por ¿por qué crees que no pasó lo que pasaba otros años? ¿Por qué no estalló todo, digamos? Me estás diciendo que el 14% de los chicos, hay datos que dicen que el 50% de los pibes en Argentina son pobres. El 50% pobres con los parámetros que al tenemos. 30 de junio. Bueno. O sea que hoy es peor porque una posterior a eso hubo una gran devaluación en agosto. Pobre es ganar menos, la familia que gane menos de 30.000 pesos. O sea que también hay que ver cómo cubrir los alimentos, la vivienda, etcétera, etcétera. Digo, eso también mucha de esa gente está padeciendo hambre. Digo, no explotó por dos cosas. Primero porque hay mucha gente haciendo cosas. Iglesias, organizaciones sociales, escuelas, parte del Estado haciendo, ayudando en todo merendero, en todo comedor. Y segundo porque la sociedad sabe cuando hay lío es peor. Hay mucha conciencia de cuando hay lío es peor. Y por eso todos fueron ayudando. Pero hay un fenómeno de implosión, de mucha gente que revienta para adentro. Cualquiera que va a un barrio va a haber mucha depresión o mucha gente bajoneada o violencia cotidiana. Yo tengo un método casero. Si voy a las 3 de la tarde a un barrio y veo gente sentada en la puerta de la casa y nada que hacer, quiere decir que no hay laburo, que no hay changa, está trabado. Voy al almacén de ese barrio y veo la cuarta marca de gaseosa, la que no conoce nadie, quiere decir que está todo desacomodado. Claro. Así está la situación hoy, está muy complicada. Empeoró mucho en los últimos 60 días, por eso hay que entender que hay una emergencia. Me gustaría preguntarle a Daniel si el plan de combate contra el hambre tiene un mecanismo análogo al de la asignación universal por hijo, por ejemplo, o si va a estar muy sostenido en ejecutores sociales, en actores sociales que estén en el terreno, digamos, en el combate contra el... Las dos cosas. Primero es una tarjeta del Banco Público directamente, es una tarjeta que accede a la persona como cualquier tarjeta. La tarjeta no permite extraer dinero y sí comprar alimentos, cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas, pero si la familia compra 13 rubros, que son sobre todo lácteos, carnes, verduras, frutas, ahí va a haber un gran descuento y vamos a trabajar mucho con la canasta básica. Segundo, que hay todo un conjunto de tutores, de nutricionistas, de promotores de salud que van acompañando. Lo mismo es el comedor, el responsable del comedor compra con la tarjeta, con un monto más alto, sale lo que compra y ahí hay una orientación. Dice, mirá que estás haciendo mucho por acá, o fíjate esto, fíjate lo otro. El dato brutal, a nosotros lo que nos golpea fuerte, además de que baja el consumo de leche, es que cuando se hace el control de peso y talla. Estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos, es tremendo. Va la familia, el chico grande, el chico del medio, el chico chiquitito de una talla menor que el chico grande cuando tenía esa edad. Es desesperante eso. Hay que informarlo, Daniel, también cuando sea en gobierno. Te pido, por favor, informémoslo a la sociedad qué nos está pasando para que todos podamos abrir los ojos y veamos en el otro lo que nos está... Y todo hay que ayudar, porque lo que hace Alberto es decir, esto es una gran convocatoria. Bueno, no todos van a ayudar, no todos están dispuestos a ayudar, pero los que estamos dispuestos a ayudar, por lo menos que estemos, digamos, que no será el 100% de la sociedad, pero si hay un porcentaje importante, por lo menos conocer qué nos está pasando. Gracias, Daniel, muchísimas gracias por venir y felicitaciones, en serio. Gracias. Bueno, Nora, yo insisto que no hay que pagar al Fondo Monetario Internacional para solucionar. Tenemos que hacer un régimen nuevo de crédito si necesitamos, pero no usurero y no que lo manejen las instituciones que dan dinero para después explotarte con los intereses. Bien. Vuelvo a decir, no al fondo, no al pago de la deuda externa. Y de ahí vamos a salir un poco de esta desesperación y del hambre. Muchísimas gracias, Nora. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos, dale.